apareciesen, en tanto que o son inconstitucionales o no se aplican o están suspendidos, pues probablemente podríamos clarificar un poco más. Mención aparte merece el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Es un impuesto que grava el daño medioambiental que se produce por el desplazamiento al centro comercial, que la Comisión Europea dijo que se debería revisar y que la Asociación de Empresarios de Grandes Superficies llevaron una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea dijo que efectivamente que debería desaparecer. Hay comunidades autónomas que han dicho que desaparezca y ahora hay una abogada, cuando se ha planteado la cuestión prejudicial, que ha dicho que bueno, que es muy probable que sí, que esté bien configurado el tributo. Hasta que no tengamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo vamos a saber. Mientras tanto, pues hay una situación de inseguridad jurídica. ¿Qué ha hecho Cataluña en esa situación? Cataluña lo que ha hecho este año ha sido modificar la ley del impuesto y como el impuesto lo que gravaba básicamente eran los metros de la superficie, le ha modificado la base imponible para que lo que grave sea la base imponible sea el número de vehículos que acceden al aparcamiento. ¿Qué es lo que ha pasado en 2017 por parte de los impuestos propios de las comunidades autónomas? La mayoría de comunidades autónomas no han hecho apenas modificaciones. Podemos destacar, por ejemplo, Baleares, que ha modificado el tipo para el impuesto sobre estancias turísticas, aunque solamente para temporada alta y lo ha rebajado para temporada baja. Y Cataluña ha sido la que más ha realizado modificaciones y ha creado 4 nuevos impuestos, siendo Cataluña en la actualidad la que tiene más impuestos propios. En concreto tiene 18, de los cuales 3 han sido declarados inconstitucionales. Bien, ante esta lista de impuestos propios que tienen, como pueden ver, pues hay diferencias fundamentales entre cada autonomía y nosotros hemos preparado un pequeño ejemplo para que puedan ver las diferencias tan importantes que hay en cuanto a la regulación del impuesto por comunidades autónomas. En concreto, hemos visto 2 impuestos. El impuesto sobre emisión de gases, y hemos visto qué comunidades autónomas lo tienen, la exigua recaudación que produce en algunos casos, como por ejemplo pueden comprobar en Castilla-La Mancha, solamente se recaudan 600.000 euros por este impuesto, y hemos hecho una pequeña... Lo tienen en la presentación, una pequeña referencia a cuál es el hecho imponible, es decir, qué gravan, cuál es la base imponible, cómo lo cuantifican y cuál es el tipo de gravamen. Pueden ver diferencias muy sustanciales en cada comunidad autónoma a la hora de establecer el impuesto. Unos gravan el dióxido de nitrógeno, otros gravan el amoníaco, es decir, cada comunidad autónoma ha establecido un hecho imponible o qué es lo que grava diferente. Una base imponible basada en unidades contaminantes diferente. Nada tiene que ver las unidades contaminantes de una comunidad autónoma con cómo lo define otra comunidad autónoma. Y los tipos impositivos también son muy diferentes. Por lo tanto, esto necesitaría una cierta homogeneización. Sin embargo, el impuesto sobre residuos de vertederos, casi todas las comunidades autónomas casualmente han establecido un hecho imponible muy similar y una base imponible muy similar, aunque tengan tipos de gravamen diferentes. Bien, aquí sí que ha habido una armonización fiscal natural por parte de las comunidades autónomas que es principalmente muy deseable. ¿Qué es lo que debería pasar? Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, también lo ha dicho la Comisión Lagares, también lo ha dicho el informe sobre la reforma de la financiación autonómica. Se deberían armonizar los impuestos. Es decir, que haya un impuesto tipo por parte del Estado y que las comunidades autónomas tengan cierta capacidad normativa. Y además no hay que inventar nada. Esto ya está inventado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales con los impuestos locales. Hay impuestos voluntarios por parte de los ayuntamientos que está regulado el impuesto en una ley estatal y los ayuntamientos tienen cierta potestad normativa. Esto se podría hacer ahora y creemos que ayudaría considerablemente a la mejora de la situación de los impuestos propios en España. Rubén, ¿no? Gracias. Bueno, pues vamos a ver entonces con números los ejemplos, pues todo lo que se ha ido contando aquí sobre la mesa. El primer ejemplo que tenemos es el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Y como verán, bueno, tenemos 13 rentas, desde 9.500 hasta 600.000, es decir, rentas bajas, medias y altas. Lo que tratamos de ver, bueno, pues un contribuyente, en función de qué comunidad autónoma resida, pues cuánto paga por este impuesto. En verde, que siempre va a coincidir Madrid, pues es la comunidad autónoma donde menos se paga, en este caso es Madrid, puesto que, como ya ha dicho Luis, tiene el tipo más bajo, tanto el alto como el bajo. Y luego vemos que en rojo pues, son las comunidades autónomas donde más impuestos se va a pagar. Para rentas, por ejemplo, de 20.000 euros, una renta media, pues se puede comparar la que menos, Madrid, con cualquiera otra. En este caso, la que más cara sale es Cataluña, porque es la que tiene el tipo mínimo al 12%, es la que más cara tiene para la renta, digamos, baja, ¿no? Por tanto, la diferencia que se ve entre pagar en Madrid y Cataluña, este contribuyente, son 207 euros. Luego seguirían aquellas comunidades autónomas que tienen los tipos al 10%, que son unas cuantas como Aragón, Murcia, Andalucía, Asturias, etcétera. Si queremos ver una renta ya media alta de 45.000 euros, bueno, pues como siempre Madrid, donde menos se va a pagar, en este caso ya es Extremadura, que aunque haya bajado este año la tarifa, que ahora lo veremos, sigue siendo alta y por tanto, bueno, pues aquí la diferencia ya son de 516 euros entre lo que pagaría un contribuyente residente en Madrid o uno que resida en Extremadura. Y renta alta, por ejemplo, de 110.000, bueno, pues ya vemos que Madrid sigue siendo la comunidad autónoma donde menos se paga y en este caso ya es Valencia donde más se paga. Tenemos tipos del 25,5 junto, por supuesto, con La Rioja, Cantabria, Asturias, Cataluña, que también tienen el tipo del 48% o el 25,5%. Aquí tienen simplemente un gráfico en el cual la línea horizontal es lo que se pagaría en el Estado, que coincidiría con Castilla-La Mancha, que es la única comunidad autónoma que no ha regulado tarifa. Las que están por encima son las que se pagarían más y las que están por debajo, aquellas comunidades autónomas que menos se va a pagar. La comparativa de un año para otro solamente ha modificado tarifa Extremadura y La Rioja, como ya dijo Luis. Y aquí salen beneficiados todos los contribuyentes porque han bajado la tarifa. Extremadura medio punto, el tramo más bajo, con lo cual significa que los contribuyentes de Extremadura, bueno, pues van a ahorrar impuestos, van a pagar menos, puesto que baja el medio punto en todos los tramos. Y La Rioja lo mismo, lo que pasa que la técnica legislativa es, bueno, pues hasta 50.000 euros bajo la tarifa y luego mantengo los tipos para las rentas más altas, a partir de los 45.000 euros. En el impuesto sobre el patrimonio, bueno, pues aquí tenemos tres patrimonios de 800.000, de 4 millones de euros y de 15 millones de euros. Y vamos a ver, en función de dónde resida el contribuyente, pues cuál es la cuantía que paga por este impuesto. La única comunidad autónoma donde no se paga actualmente es Madrid, porque tiene la bonificación del 100%, y la segunda sería La Rioja, que tiene una bonificación del 75%. El año pasado era del 50% y este año lo ha subido al 75%. Si cogemos un patrimonio de 800.000 euros, un patrimonio más o menos normal o bajo, vemos que, como ha dicho Luis, a partir de 700.000 euros en el Estado se paga patrimonio, mínimo exento, pero hay comunidades autónomas que han rebajado este mínimo. Es decir, en Aragón se paga a partir de 400.000 euros, en Cataluña, por ejemplo, Extremadura, a partir de 500.000, o en Valencia a partir de 600.000. Bueno, pues aquí incide más, en este caso, estos mínimos que la propia tarifa. Por eso, un patrimonio de 800.000 euros, pues en Aragón, que es la que tiene el mínimo más bajo, que 400.000, es donde más se pagaría. Seguido, como hemos dicho, pues la Comunidad Valenciana, o de Extremadura, o de Cataluña, que es la que tiene los tipos, mejor dicho, los mínimos más bajos. Ya en 4 millones, ya solamente no afecta al mínimo, en este caso de Aragón, Cataluña, Valencia y Extremadura, que es más bajo, sino la tarifa que han ido ampliando las comunidades autónomas. De esta manera, un patrimonio de 4 millones de euros, pues pagaría más en Extremadura, es decir, pagaría 59.000, casi 60.000 euros en Extremadura, mientras que en Madrid pues pagaría cero. Y ya un patrimonio de 15 millones de euros sigue siendo Extremadura, por la tarifa, que la tiene bastante elevada, y junto al mínimo de los 500.000 euros, pues aquí la diferencia entre pagar, por ejemplo, en Madrid, que no se paga nada, a pagar en Extremadura, un patrimonio de 15 millones ya son 418.000 euros, que es bastante la cuantía. Bueno, la comparativa, los únicos que han modificado este año ha sido Cantabria y La Rioja. Cantabria ha subido el impuesto, Cantabria en patrimonio aplicaba la tarifa estatal y este año, pues como ya hemos dicho, pues aquí aplica una tarifa cuyos tipos son superiores a la estatal. Por tanto, un contribuyente que resida en Cantabria, pues con un patrimonio, imagínense, de 4 millones, pues pagaría este año 7.668 euros más, ¿no? Porque ha aumentado, en este caso, los impuestos Cantabria en patrimonio. Mientras que La Rioja ha hecho lo contrario,
La Rioja tiene una bonificación del 50% y la ha subido al 75%. Por tanto, un patrimonio de 4 millones de euros en La Rioja, pues este año se ahorraría 9.136 euros. Respecto a sucesiones, bueno, pues este año ya no podemos decir que es Madrid y Canarias donde la comunidad autónoma donde se paga menos. Estamos hablando de una herencia de 800.000 euros, ¿vale? Este dato es importante porque si hablamos de otro importe, pues los resultados serían distintos. Pero esta herencia de 800.000 euros, que es la que tenemos durante todos los años, este año es Andalucía, la comunidad autónoma, que pagaría 0. Es decir, como no llega al 1.000.000 de euros, en este caso la herencia de 800.000 euros, está mejor que Madrid y Canarias, que la que todos los años estaba mejor, puesto que paga 0. Ahora vemos cuánto se ahorraría una persona que residiera en Andalucía. Seguidamente, ¿dónde se paga menos? Bueno, pues en Madrid y en Canarias, puesto que tienen la bonificación del 99,99 Canarias y del 99% en Madrid. Pero es que este año se adhiere también a Madrid, pues como hemos visto, Extremadura y la región de Murcia, como veremos ahora en la comparativa. De tal manera que alguien que herede en Andalucía 800.000 euros pagaría 0, mientras que si reside en Aragón, esa misma herencia pagaría 155.000 euros, que es la comunidad autónoma donde más se paga actualmente. Bueno, ahí tienen el gráfico ordenado de cuáles son las comunidades autónomas de esta herencia, donde más se pagaría de Aragón, Asturias, Castilla y León, hasta llegar a Andalucía, Madrid, Canarias. Bien, la comparativa es los que han modificado este año. Andalucía, fíjense, el año pasado una herencia en Andalucía de 800.000 euros hubiese pagado 164.000 euros, que era la comunidad autónoma donde más se pagaba impuestos, este impuesto. Este año pagaría 0. Por tanto, el ahorro entre haber pagado el año pasado y este año una herencia de 800.000 euros es de 164.000 euros en Andalucía. En Extremadura, pues Extremadura es que ahora hay una bonificación del 99% como en Madrid y por tanto a pasar de pagar de 158.000 euros a pagar solo 1.587. Por tanto, se adhiere, digamos, pues a la tendencia de Madrid y Canarias. Murcia igual. Murcia tenía una reducción del 60% y ahora ha aprobado una del 99%. Por tanto, la rebaja también es bastante significativa los que heredan este año en Murcia. Castilla y León y Asturias también han mejorado, pero la reducción, unos han aumentado de 250.000 a 400.000 en Castilla y León y en Asturias de 200.000 a 300.000. No es tanta la rebaja como aparece en Murcia o en Extremadura, pero también ha bajado este impuesto. Y finalmente, como dije en patrimonio, Cantabria es la única comunidad autónoma que ha subido el impuesto y aquí también. En sucesiones ha subido Cantabria. Tiene una bonificación del 99% y la ha bajado al 90%. Sí es cierto que si la herencia en Cantabria no supera los 100.000 euros no pagarían, pero en este ejemplo, como es de 800.000 euros, pues Cantabria ha subido los impuestos, en este caso, en el de sucesiones. Respecto a donaciones, bueno, donaciones aquí, para Andalucía una de cal y otra de arena. Aquí Andalucía no ha rebajado el impuesto como en sucesiones y por tanto sigue siendo la comunidad autónoma que hoy en día, por una donación de 800.000 euros, es donde más se pagaría. En este caso, 208.000. Ha modificado sucesiones, pero en cambio no ha decidido, digamos, bonificar donaciones, como sí ocurre, por ejemplo, con Madrid o Canarias o la región de Murcia, que en estos casos bonifican tanto si adquiero vía mortis causa como si adquiero inter vivos. De tal manera que una donación de 800.000 euros en Andalucía pagaría 208.000, mientras que en Madrid o Canarias, pues 200 euros o 2.000 euros, ¿vale? Igual que en Murcia, sería muy poco lo que se pagaría. Aquí está el gráfico también ordenado entre las comunidades autónomas donde más se pagaría a donde menos se paga. Bien, la comparativa entre el año pasado y este año, bueno, La Rioja en este caso pues bonifica del 98-99%, antes no tenía esta bonificación y por tanto un riojano que pagaba por una donación de 800.000, 200.000 euros el año pasado, este año pasa a pagar 4.000 euros, es decir que es bastante la rebaja. Murcia, igual que ha hecho por sucesiones, de ampliar la bonificación del 60 al 99, también lo hace para donaciones, de tal manera que entre donar el año pasado a este año, pues alguien que reside en Murcia se ahorra 81.000 euros por esta donación de 800.000. Y Asturias y Cantabria también rebajan el impuesto, pero lo hacen a través de una tarifa propia que establecen solo para donaciones. Por tanto, también pagarán menos, pero lo hacen no por bonificación, sino por simplemente una rebaja, o mejor dicho, aplicar una tarifa propia. Respecto al último impuesto, el que transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto que grava los bienes inmuebles entre particulares, aquí Cantabria es la única comunidad autónoma que también ha subido el impuesto. Ha subido del 8%, que se grava este impuesto, al 10%, ¿vale?
Aquí la diferencia de las ha contado Luis. En Madrid es el tipo más bajo, en este caso pues un 6%, mientras que algunas comunidades autónomas, como puede ser Cataluña, pueden llegar hasta un 11% en función del valor real del inmueble. Bueno, pues ahí tienen ustedes las diferencias entre pagar en un sitio, una comunidad, o pagar en otra. Por ejemplo, pues en Madrid, si compro un bien, un inmueble por 450.000 euros, o lo compro en Cantabria, la diferencia son 18.000 euros, ¿vale? Que se paga en un sitio más que en otro. La cooperativa, lo que he dicho, solo Cantabria ha modificado y ha modificado al alza. Es decir, antes pagaban los inmuebles entre particulares un 8% y ahora pagan un 10% del valor real del inmueble. Es la única que ha subido el impuesto. Y finalmente, respecto a la última modalidad, azules jurídicos documentados, pues cuando compro vivienda nueva, por ejemplo, que pago el IVA y tengo que pagar este impuesto. Aquí las comunidades autónomas no han realizado grandes modificaciones de un año para otro, pues no hay comparativa. Y sigue siendo Canarias y Madrid la comunidad autónoma que tiene más bajo este tributo, lo tiene a 0,75, y muchas comunidades autónomas lo tienen el doble, al 1,5. En este caso, las que están en rojo, pues Murcia pues sería la que más cara sería pagar este impuesto cuando, por ejemplo, se compra un inmueble nuevo al promotor. Esto respecto a los datos, a los ejemplos. Pues muy bien. No nos quejaréis, hay 400 hojas, ¿no? 400 hojas, conclusiones. Pues nada, simplemente para una pequeña conclusión, para que volváis a centrar otra vez los temas y los números que hemos comentado, porque la verdad es que es todo tan denso que al final hacemos una pequeña conclusión para que centréis un poco los temas, ¿no? Bueno, lo que decimos es que el crecimiento económico y las modificaciones normativas realmente están impulsando la recaudación tributaria, tanto estatal como autonómica. La mayor parte de los ingresos tributarios, como dijimos al principio, corresponden a los impuestos compartidos con el Estado, es decir, fundamentalmente el impuesto sobre la renta, el IVA y los impuestos especiales. La recaudación de los tributos propios es muy baja para las comunidades autónomas. Si bien la recaudación en general crece desde el año 2010, no se ha recuperado todavía, por ejemplo, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto de transmisiones patrimoniales y otros jurídicos documentados, hasta el año, en fin, si lo comparamos con el año 2007, es decir, que este impuesto no se recupera todavía. En casi todos los territorios y para cualquier nivel de renta, las tarifas autonómicas hacen que el impuesto sobre la renta salga a pagar cuando hagamos la declaración definitiva. Ya sabéis que tenemos las retenciones a lo largo del año, pero después las tarifas autonómicas son más altas normalmente que la tarifa estatal y, por tanto, por eso al final del año la declaración de la renta saldrá a pagar si las circunstancias particulares no lo remedian, ¿no? La competencia fiscal entre autonomías da resultados dispares. Por ejemplo, en el IRPF no hay una tendencia definida al alza o a la baja, tampoco en el impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, en sucesiones clarísimamente a la baja. Ha habido una pelea hacia la baja, a ver quién baja más este impuesto. Y en transmisiones patrimoniales, justamente lo contrario, al alza. A ver, en fin, hay autonomías que han subido significativamente este impuesto. Existe un caos normativo en algunos impuestos, fundamentalmente, por ejemplo, sucesiones y donaciones, porque a veces no sabemos muy bien si las reducciones son propias o mejoran la norma estatal. Tenemos ahí un pequeño siempre conflicto entre las normas, ¿no? Por ejemplo, se ha incorporado la progresividad a un impuesto que siempre ha sido indirecto, como ITP y AJD. Es decir, hay autonomías que tienen escalas, 7, 8, 10, en fin, dependiendo del valor de los inmuebles. Se ha exagerado muchísimo la utilización de la capacidad normativa de las autonomías, puesto que, excepto en el impuesto sobre el patrimonio, se han establecido 732 modificaciones tributarias. Realmente son exageradas, ¿no?, en todo el territorio español. Solamente en el IRPF, aparte de las tarifas, se han establecido 220 especialidades de deducciones y modificaciones, ¿no?, y que realmente afectan a muy pocos contribuyentes, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo siempre es que son medidas de muy poco calado de política económica, pero sin embargo las autonomías siguen regulando gran cantidad de deducciones y reducciones y requisitos en el impuesto. En algunos casos son muy difíciles de comprobar porque se proyectan hacia el futuro. Por ejemplo, con el impuesto sobre sucesiones hay determinadas reducciones que se proyectan a 10 años hacia el futuro. Eso es bastante complejo de comprobar. Como bien ha dicho antes María José, los tributos propios son 82 en territorio común, de los cuales solo en Cataluña regula 18.
y solamente representan el 2,2% de la recaudación de las autonomías, para haber aumentado este año 122 millones de euros respecto a 2015. Y, bueno, fundamentalmente estos impuestos autonómicos giran alrededor del agua. El 78% de la recaudación gira alrededor del factor del agua, en fin, que es un tema bastante llamativo, ¿no? Bueno, y nada más. Esto es lo que os queríamos decir en relación con las conclusiones de nuestro larguísimo informe, que cada año crece a medida que crecen las modificaciones tributarias en cada uno de los impuestos. Muchas gracias. Y estamos a vuestra disposición para las preguntas. Pues vale, estamos, ¿no? Primero, vale. Tú, por favor. Sí, sí. ¿Empiezas tú? Micrófono. Vamos a buscar un micrófono. Sí. Bueno, quería preguntarles respecto a esta última cuestión que decía el señor San Martín de estos 18 impuestos propios que tiene Cataluña, sobre su eficacia recaudatoria y después también sobre de qué manera influyen en el... Bueno, sobre su eficacia recaudatoria, que ya nos han dicho que es poca, pero quizás sí que es una reflexión. Y la segunda, sobre el tema del IRPF también en Cataluña, las rentas más bajas son las que más pagan. También sigue siendo ineficazmente un tributo que es ineficaz también a la hora de recaudar. Yo creo que estamos en un tema, si decimos que es ineficaz, es un tema de valoración, ¿no? A ver, yo creo que los que estamos en esta mesa estaríamos de acuerdo que los impuestos sirven para dos cosas. Una es para recaudar y la otra para condicionar comportamientos, ¿no? Puede que tú no recaudes, pero sirva para que se haga una cosa o se deje de hacer, ¿no? Entonces, no solo hay que ver los impuestos para la recaudación, sino también si facilitan cambios de comportamiento, por ejemplo, como decía María José, en los temas medioambientales, ¿no? Hombre, yo no sé Cataluña, es que yo creo que el problema aquí es que no hay competencia fiscal porque hay tanta oscuridad. O sea, tú puedes comparar en el mercado, en un mercado correcto, es cuando todo el mundo tiene la información y elige en función de una información transparente, ¿no? Cuando no hay una información transparente no puede haber competencia, porque tú no sabes si lo que estás haciendo es mejor o peor. El problema no es tanto que haya muchos impuestos, sino que no hay un marco regulatorio estándar y que no hay transparencia y, por tanto, primero, tiene problemas muy graves de gestión, porque pensemos que las administraciones tributarias, cuando hay muchas deducciones, precisamente tienen más costes de gestión. Y, por lo tanto, sobre el tema de Cataluña, evidentemente no es ninguna buena carta de presentación que hayan tantos impuestos. Esto es la primera, ¿no? Sobre el tema de la renta, bueno, yo como soy de Barcelona, sorprende realmente el núcleo de recaudación importante en impuestos está hasta qué nivel de renta, las rentas medias bajas, ¿no? Y precisamente aquí donde Cataluña tiene la tributación más alta, ¿no? Ahora no tengo este dato en exactitud, pero sería bueno ver que el INE nos dijera cuáles son, donde hay el grueso de salarios por tramos de ingresos anuales. Y seguro que está en esta franja, ¿no? En esta franja que en Cataluña grava más. No sé si te he contestado, pero esto es lo que hay. María José, contesta tú el tema de los impuestos autonómicos. A ver, perdón, ¿puedes repetir otra vez? Dime un poco qué querías saber de los impuestos propios de Cataluña. Bueno, no, simplemente la reflexión está de que con tantos impuestos, si eso se traducía de alguna manera en una mejor recaudación, pero me ha parecido claro que no. Claro, es que si en la página 326 tenéis la recaudación por impuestos propios. Fijaos, una cuestión importante que acaba de hacer referencia Valentín es la transparencia. Tenéis una nota a pie que dice 1. Recaudación de 2012. Hay veces que no es fácil encontrar la recaudación de un impuesto, ya, pero esto es un dato público que debería estar disponible a todos los contribuyentes.
Eso por una parte. Aquí hay unos cánones de deposición e incineración. Eso agrupa 3 o 4 cánones que a veces han estado vigentes, otras veces no han estado vigentes, otras veces han estado suspendidos. Eso genera muchísima inseguridad jurídica. Estábamos hablando de Cataluña, pero podríamos trasladarlo también a otras comunidades autónomas. En Cataluña tenemos datos de recaudación de 2016, no podemos tener los más actuales porque no existen, y en Cataluña es el 3,2% de los ingresos tributarios frente al 2,2% a nivel nacional. Quiero decir que también recaudan un poco más. Pero pensemos, yo normalmente cuando veo esta cifra de recaudación pienso en lo siguiente. A ver, impuestos sobre emisión de gases a la industria, 979.000 euros. ¿Cuánto le costará a Cataluña? Y estoy hablando de Cataluña porque estamos en Cataluña, pero podríamos trasladarlo a cualquier comunidad autónoma. ¿Cuánto le costará recaudar eso? Bueno, tiene que hacer una norma. Eso tiene que haber unos funcionarios que la hagan. Tiene que haber personas que se encarguen de la gestión, de la recaudación, del control, de la inspección. La conflictividad después. La conflictividad, efectivamente, que supone. Entonces, ¿esto al final es rentable para las comunidades autónomas? Esa es una cuestión que nos deberíamos plantear en muchas ocasiones. Y bueno, solo quería dejar esa referencia ahí. Cataluña es la que más impuestos ha establecido por ahora. Tenías una pregunta, ¿no? Sí. Yo tenía varias preguntas. Ya que estamos en Cataluña, era una aclaración sobre el número de impuestos propios que ha creado. O sea, no me ha quedado claro si ha creado 5 o 4 este año. 4. Es que en la diapositiva yo entiendo que se dice 5. A ver, ha creado el impuesto uno sobre emisión de elementos radiotóxicos, otro sobre bebidas azucaradas, otro sobre emisión de dióxido de carbono y un último, que bueno, los de las emisiones más o menos ya en muchas comunidades autónomas se habían establecido, pero el impuesto sobre bebidas azucaradas también estaba por ahí en alguna. A mí me ha llamado un poco más la atención el impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, que este impuesto lo que grava es la tenencia por parte de personas jurídicas de determinados activos no productivos. ¿Qué es activo no productivo? Pues la Agencia Tributaria Catalana lo acaba de explicar, porque la verdad es que así como tal no existía ese concepto, y dice que los activos no productivos son aquellos que se vayan a utilizar por parte de las personas jurídicas para temas particulares. Yo en la diapositiva entiendo que ha creado establecimientos turísticos, de emisiones de radiofónicos, de bebidas azucaradas, sí, pues de activos no productivos. Puede ser, ¿eh? Hay otro impuesto que se ha creado, pero entra en vigor este año, el año que viene, que es el impuesto de emisiones de determinadas actividades económicas, que lo que hace es, en la ley de cambio climático, lo que hace es crearlo, y en una disposición final lo que dice es los importes, los criterios de base imponible, pero no hay el texto. O sea, es un impuesto creado, pero que no tiene aún la formalidad jurídica de un impuesto, ¿no? No, de emisiones de actividades económicas que tienen un título de emisiones, que ahora te lo busco. De sí, aquí. No, ¿Elementos radiotóxicos? No, no es. ¿O el de dióxido de carbono? Ahora te lo busco. Yo también tenía más preguntas de... También antes de hablar de la pérdida de recaudatorio que supone las bonificaciones en IRPF y sucesiones. Yo quería saber si, en total, cogiendo todas las comunidades, dejan de ingresar más por las bonificaciones de sucesiones o por las de IRPF. Vamos a ver, no hemos mirado todos, porque primero no es fácil encontrar todas las leyes de presupuestos con todos los beneficios fiscales. Deben estar, porque deberían estar. Pero la pregunta que tú me dices con esos ejemplos vale, y además por lógica. O sea, sucesiones tiene... porque se ha legislado mucho más y porque se ha legislado a la baja, los beneficios fiscales son muchísimo, pero muchísimo más que los de renta. Es que los de renta no van a superar un 2,5%, digamos, si hiciéramos esa supuesta media, porque en todo caso tienen muy poquita... digamos, importancia cuantitativa. Otra cosa es que tengan mucha importancia para determinadas personas, porque todo esto que decimos, bueno, es que es un beneficio fiscal de muy poco importe.
¿vale? Es igual que cuando hablamos de los tributos propios. Es un tributo propio que recauda muy poco, ya, pero es que a lo mejor en el caso de renta se trata de que determinados colectivos, pues en fin, beneficiarlos de alguna manera, pues por sus singularidades. En el caso de tema medioambiental, pues a veces lo que justifica esa medida no es la recaudación que se va a obtener, sino pues digamos el reducir las externalidades negativas que tiene la conducta, ¿vale? Entonces, vamos, a tu pregunta, sucesiones, beneficios fiscales son muchísimo más que los que puede haber en renta. Y luego, yo también entiendo entonces que también piden una armonización